Hello, good morning. Hola, buenos días. Debo comenzar pidiendo disculpas por tres cosas. Mi primera disculpa, lo siento, no hablo nada de castellano, es de muy mala educación. A lo mejor podía haber preparado esto en español ayer, pero no pude, lo siento, esta es mi primera disculpa. Mi segunda disculpa es que el título de mi presentación, este título es un poco pretencioso. ¿Cómo puede educar a los artistas? Una frase que a lo mejor nunca han oído ustedes antes. ¿Cómo puede pretender ser la solución del problema de las artes? Así que voy a empezar con una visión más amplia de esta idea de artistas que educan o enseñan, un nuevo tipo de artistas que nos permite cambiar nuestras organizaciones desde dentro hacia afuera. Y después volveremos a los detalles de qué aspecto tiene esto en Estados Unidos y también daré ejemplos de Estados Unidos, que es de donde yo vengo. Y mi tercera disculpa es que debo avisar a todos los presentes que no soy para nada un músico. No sé absolutamente nada de música. Y protejo esta ignorancia con muchísimo cuidado, porque es mi principal activo a la hora de compartir con el mundo de las orquestas sinfónicas. Voy a hablar un poco de mi historia, pero en primer lugar me gustaría agradecer a los anfitriones, me gustaría agradecer a la Fundación por invitarme a esta casa, este edificio que es más antiguo que mi país. Y quiero agradecer a la asociación, a AEOS, por haber tenido el cuidado de ser líder de aprendizaje en este campo. En Estados Unidos tenemos una asociación y es también muy importante para el campo de la música sinfónica. Ha ayudado a que este campo no quede por detrás de los cambios que hay en general. Y esto es parte del mensaje que me gustaría compartir con todos ustedes hoy. Y también una pequeña disculpa a los intérpretes que están en otra sala. Yo vengo de Nueva York. Intentaré hablar despacio. Por lo menos he venido a una ciudad en donde la gente habla tan rápido como los neoyorquinos, simplemente que hablan otro idioma. Quiero compartir con todos ustedes algunas cosas que hemos aprendido en Estados Unidos. De acuerdo con la investigación que se ha comentado, a lo mejor hay información que es muy oportuna. En Estados Unidos, las orquestas tienen más problemas que las suyas de ustedes aquí. Tienen una menor participación en el interés público, tienen menos tradición y además tienen menos antecedentes para que la gente joven pueda ingresar y que así se sientan vinculados a las artes. De hecho, yo hablo del club de las artes, entre comillas, en Estados Unidos, que es la parte de la población que siente que pertenece al mundo de las artes, entienden las artes, se identifican como personas amantes de las artes. En Estados Unidos esto representa el 6% de la población, que son las que pertenecen a este club del arte, y solo la mitad de ellos se refieren al que llamaríamos el club de la música clásica, es decir, un 3% de la población de Estados Unidos se identifica como a gusto, como perteneciente al mundo de la música clásica. Y ese 3% está envejeciendo. Por lo tanto, estamos enfrentándonos a unos problemas serios ya desde hace tiempo y hemos tenido que empezar a experimentar antes de que lo hayan tenido que hacer ustedes, experimentando con formas de no amortiguar nuestra labor o hacer que parezca más estúpida, sino de abrir esta labor, este trabajo, para que más personas puedan acceder y obtener lo que nosotros ya sabemos que está ahí. Y ahí es donde entra la importancia del artista educador o formador. Iba a contarles de mi historia. Bueno, yo he sido actor de Broadway, he estado en muchas obras, pero no me gustaba hacer 8 funciones por semana, una y otra vez, una y otra vez. En la música no hay que preocuparse de esto, a no ser que esté con el Rey León. Es muy aburrido tocar lo mismo 8 veces a la semana, mes tras mes, año tras año. Así que
de una forma lateral empecé a experimentar con algo que se llamaba los artistas educadores. Esto fue en 1979 en el Centro Lincoln, porque descubrieron que 500.000 niños y niñas visitaban el Centro Lincoln todos los años y no obtenían una experiencia interesante. Es más, la dirección, el director vio cómo entraban todos estos niños a un edificio del Centro Lincoln y entonces llamó a un chico y le dijo, bueno, un adolescente ya era, dice, bueno, ¿estás aquí en el Centro Lincoln? Y otro, pues sí. ¿Y qué has venido a ver? Yo qué sé, es una excursión del colegio. Y pensó, bueno, tenemos que hacer algo mejor. Tenemos que preparar a nuestros públicos mejor, de tal forma que cuando entren a estos edificios puedan hacer esta cosa tan importante. Hacer una conexión personal y relevante dentro de la música. Esta frase la voy a repetir varias veces. Este es nuestro objetivo, ayudar a que las personas puedan hacer una conexión personalmente relevante dentro del mundo del arte. Este es el objetivo. Y de acuerdo con toda la investigación que leo en Estados Unidos, esto es la cosa única que hace que la gente vuelva. De hecho, la investigación sobre las personas que renuevan sus abonos a las orquestas sinfónicas en Estados Unidos, la principal razón para que vuelvan a pagar un pastón al año siguiente es porque en el año anterior han tenido una experiencia emocional o espiritual dentro de la música. Así que si queremos sobrevivir, tenemos que abrirnos de una forma más amplia y alcanzar más que al 3%. Es decir, aquellos que puedan entrar en la música y tener esta conexión que sea personalmente relevante. ¿Y quién sirve para ayudar? Pues los artistas educadores. Esta es la idea que me gusta compartir. Son las técnicas que hemos desarrollado en Estados Unidos porque nos hemos visto obligados. No éramos tan brillantes, simplemente estábamos desesperados. Esto, como digo, empezó en 1980 más o menos, cuando el presidente Ronald Reagan hizo recortes brutales de los programas de formación musical en las escuelas. Y la comunidad artística se puso desesperada, diciendo, vamos a tener una generación entera de jóvenes que no van a tener cualquier tipo de sentimiento o sensación con las artes. No van a querer pertenecer al club de las artes. A lo mejor un pequeñísimo porcentaje de gente de las más altas capas de la sociedad. Y así la música orquestal se va a convertir en algo para élites y no para el público en general. Y así las organizaciones artísticas en 1980 empezaron a enviar a los artistas a las escuelas, muchos, y lo pagaron de su propio bolsillo. Y en breve, una serie de fundaciones, gracias fundaciones, las fundaciones empezaron a apoyar el envío de artistas a las escuelas para impartirle a toda una generación alguna sensación, algún sentimiento hacia las artes. Tras 10 años de investigación hemos averiguado que una breve y somera exposición a las artes no iba a marcar ninguna diferencia. Las principales becas que daban las fundaciones eran para exponer a los niños a la música y en el futuro se abonarán a la música de las orquestas. Y la investigación dijo que para nada. Han tenido una experiencia simpática, pero no cambia su sensación hacia las artes para que quieran ingresar en ese club de las artes. No se sentían como pertenecientes a las artes. Hacía falta más labor, hacía falta más técnica, hacía falta más habilidades por parte de estos artistas educadores para que pudiesen ir más allá de simplemente transmitir información y dar una buena experiencia, para aprender a cómo realmente apoyar esta capacidad de penetrar en Mahler
o Beethoven y encontrar algo en su música que sea importante para la vida de cada uno. Este es el objetivo del artista educador. Y en estos 35 o 40 años de docencia artística en Estados Unidos hemos desarrollado más técnicas para hacerlo cada vez mejor. Esta docencia artística ha crecido en Estados Unidos, se considera incluso una profesión. Hay entre 30 y 40 mil artistas educadores en Estados Unidos que están ganándose la vida como artistas educadores. Trabajan en todos los campos, tanto en el mundo de la música clásica y de las orquestas, donde es un poco diferente, quizás donde sea más difícil. En breve explicaré cómo los artistas educadores viven dentro del mundo de las orquestas en Estados Unidos. Pero antes quisiera hacer algo que no se debe hacer nunca al principio de una conferencia magistral, que es darles a ustedes una definición aburridísima de las ideas que estamos compartiendo. Nos pide que interpretemos, pero es que desde la cabina en el monitor no se ve correctamente. Esto sí. Bueno, son muchas palabras, pero es intentar juntarlo todo. Un artista educador es un artista cuyo arte se amplía para incluir las habilidades, las curiosidades, los hábitos mentales de un docente para poder lograr una amplia variedad de objetivos de aprendizaje a través y alrededor de las artes, con una amplia gama de aprendices, de alumnos. Voy a destacar algunos de los elementos de este papel de artista docente. Un artista docente, un artista educador, es un artista. No era un artista, sino sigue siendo, es ahora un artista. Esto es importante. Esto se enseña en tiempo real. Tenemos algo en Estados Unidos que llamamos la ley del 80%, que es muy importante para los artistas educadores. La ley del 80%. Yo le llamo una ley porque así le da importancia. Y ese 80% me parece como que he hecho algo de investigación. No, me lo he inventado, así de claro. Pero la verdad de la ley del 80% para los artistas educadores es que el 80% de lo que se enseña es lo que lo que es cada uno. El 80% de lo que cada uno enseñamos es lo que somos como artistas en el momento. No es la información que se está intercambiando, sino la calidad de la escucha, la calidad de las conexiones con las observaciones de los y las alumnos y cómo se descubren cosas con ellos, cómo se es un artista con los participantes. Esto enseña más de lo que supone estar dentro del arte que 3 montones de libros. Así que hay que ser artista en el presente. Un artista cuyo arte se amplía. Cuando la gente aprende acerca de los artistas educadores por primera vez, piensan, bueno, es usted músico. Y entonces aprende algo más y que se hace con la gente esta pequeñita que está en las escuelas, porque es divertido y a los chicos les gusta. No, no es eso. Eso no llega, al menos en Estados Unidos. Estará bien para algunos músicos, pues incluso es mejor que nada. Pero un verdadero artista educador tiene que basarse en su arte y ampliarla. Y por eso nunca se habla hacia abajo, como si el público pues no fuese tan listo o no tuviese ni idea de Beethoven. No, hay que basarse en el arte y crecerse en ella. Haremos un pequeño experimento al respecto en breve. Así que aumentamos nuestro arte para incluir las habilidades de un docente, y lo inherente en el arte es el querer conectar. Es simplemente otra forma de conectar. Es distinto a tocar con la mejor de las técnicas. Es lo mismo que comunicar plenamente con nuestro arte utilizando otras habilidades. Con las habilidades, y pongo aquí
añado las curiosidades, porque no solo se trata de nosotros y ellos, también hay un componente de descubrimiento, el interés que podamos tener en lo que nuestro público pueda aportar a este encuentro con nosotros. Vienen como personas con una cierta competencia musical. A lo mejor no saben nada de Palestrina, pero saben mucho de música. Y debemos tener curiosidad al respecto. Yo fui profesor en Juilliard. Me aburrí de trabajar en Broadway y trabajé un poco como artista educador. Y pasados algunos años me contrataron para empezar el programa de docencia artística en Juilliard. Esto fue mi primera experiencia en esta extraña subcultura de la música clásica. Y sigue siendo para mí una subcultura muy extraña. Y para aquellos alumnos que tuve durante 2 años, un año en el aula donde investigamos prácticas y principios, y un año en el que entraron en asociación con una escuela en Harlem. Y todas las semanas fui a visitarles durante un año entero, desarrollando un entendimiento de cómo entender a aquellos chicos. Los deberes que les ponía y les hacía estar noches sin dormir, con miedo a estos deberes, era que tenían que subirse a un autobús público de la ciudad de Nueva York e implicar a las personas con conversaciones sustantivas acerca de música clásica antes de bajarse del autobús. Ellos pensaron que les iban a pegar, estaban aterrorizados. ¿Qué sucede cuando compartimos la música clásica con el público general que viaja en autobús? Invariablemente llegaron a la misma conclusión, con gran alivio. Solían decir, ¿sabes? Si empiezas conectando con las personas con música, toda esta gente tiene una vida musical tremenda. Y si conectamos con ello, acaban por sentirse curiosos acerca de esa pequeña tajada de música que yo conozco con gran profundidad. En este momento quieren entrar en mi mundo, pero si yo me siento al lado de alguien y empiezo a hablarles de los patrones retrógrados en el segundo movimiento de una sinfonía de Bartók, a lo mejor sí que me dan una buena bofetada, porque van a rechazar ese abordaje. Así que es una curiosidad plena y sana acerca de cómo vive la música en el mundo y cómo se conecta con aquello que yo amo. Y luego están los hábitos de la mente y de las acciones. No es que yo sea músico. No, ahora soy pedagogo. No, es que pienso como educador o como pedagogo. Siempre estoy buscando fórmulas para captar ese momento de vitalidad musical. A mí me interesa, con la persona que está a mi lado en el supermercado, por ejemplo, pues me está brindando una oportunidad. Cuando estoy con un grupo, por ejemplo, pues cuento con muchísimas herramientas que puedo aprovechar en ese momento. Y pienso como educador, pienso como pedagogo y pienso como músico también, para conseguir una amplia variedad de objetivos de aprendizaje. Bueno, el objetivo principal, o por lo menos en el caso de las orquestas, es el de preparar a los públicos para que disfruten de una experiencia más plena de la música clásica. Pero, una pista, hay otros muchos objetivos de aprendizaje en Estados Unidos que se plantean las orquestas y para los que contratan a artistas. Vamos a ver unas cuantas muestras. En la Sinfónica de South Dakota, ahí estaban al lado de una enorme reserva de indios nativos, pero no tenían relación alguna con este gigantesco vecino. Crearon un proyecto composicional con artistas donde las tradiciones del pueblo Lakotaki y el lenguaje de la sinfónica consiguieron co-crear una pieza que ahora ha conseguido establecer una relación a largo plazo entre la sinfónica y las muchas tribus indígenas que les rodean. En la Sinfónica de Pittsburgh también tiene una relación a largo plazo con un centro de salud. Los músicos trabajan con jóvenes discapacitados, trabajan con ancianos demenciados y a lo largo del tiempo
han aprendido cómo lograr incluso mejoras médicas. ¿Cómo? Pues gracias a la calidad de sus intervenciones musicales. Y quizás lo más llamativo es la Filarmónica Royal Liverpool. No es americana, eso es cierto, pero han conseguido un compromiso fantástico para con su comunidad, los más ambiciosos del mundo. Lo que han conseguido es una inversión constante en West Everton, que es una barriada muy pobre de la ciudad. Esos músicos ahora ensayan en un centro que han comprado en ese barrio. El público interactúa con ellos. Han conseguido un programa basado en El Sistema, trabajan con juventud y cuando los músicos, esos 5 minutos durante el ensayo, ¿verdad? Antes de empezar, cuando los músicos hablan y están, bueno, pues un poquito esperando a que todo el mundo se siente, bueno, pues investigaron y resulta que el 85% del tiempo de esas veces, cuando esos músicos están hablando acerca del trabajo que llevan a cabo en West Everton. Son los primeros en decir que su obra en West Everton ha cambiado de forma radicalmente su entendimiento, su comprensión de lo que es esa sinfónica. Y la verdad es que tienen una relación súper saludable con la ciudad y también con las entidades que financian de Liverpool. Es decir, la financiación municipal. Ahora comprenden que la orquesta es muy beneficiosa a la totalidad de la comunidad, no solamente a las personas más acomodadas que pueden permitirse ir a un concierto. Hay muchos objetivos y podríamos hablar acerca de otras fórmulas de las que se aprovechan orquestas norteamericanas para que los artistas pedagogos consigan objetivos, nuevas relaciones, nuevos públicos quizás. Otro ejemplo. ¿Por qué se nos ocurre que una orquesta vaya a desarrollar un partenariado, una asociación en profundidad con una cárcel? Carnegie Hall, que no es una orquesta exactamente, pero casi, lleva ya muchos años trabajando con Sing Sing, con la cárcel de Sing Sing. Es una cárcel de máxima seguridad que queda a las afueras de la ciudad de Nueva York. Estos hombres van a estar ahí durante muchos, muchos años, así que aprenden a tocar un instrumento. Ahora han aprendido a tocar bien. ¿Y qué hacen? Bueno, pues también participan en procesos y proyectos para redactar y escribir sus composiciones. Hace poco en Sing Sing, de hecho, se ha celebrado un concierto con obras propias. El año pasado el tema era las canciones más conocidas de Duke Ellington. ¿Por qué hace esto Carnegie Hall? Desde luego, nadie está comprando ningún asiento, ni ahora ni nunca. Y cuando les preguntas, lo que dicen es, tenemos muchísimo que aprender. Nosotros estamos aprendiendo muchísimo acerca de aprovechar aquello que conocemos y hacer que sea útil en el mundo. No hacer que sea menos interesante. No, que tenga más presencia en las vidas de más personas. Y explican que el proyecto de Sing Sing, lo que han aprendido ellos también ha cambiado cómo se plantean aquello que tienen que devolverle al mundo. Han empezado otra serie de programas que consiguen financiación, desde luego, y el conocimiento de la música clásica se abre. Otro ejemplo es el proyecto Nana, el Lullaby Project. Son artistas de música clásica que trabajan con mujeres jóvenes solteras, embarazadas, que viven en hogares, que viven en prisiones. El grupo de Carnegie Hall trabaja con ellas para que estas mujeres compongan sus nanas para esos bebés que están a punto de nacer. ¿Por qué? Bueno, pues porque se ha visto que los resultados médicos, mujeres jóvenes tan sujetas a tensión no tienden a tener buenas relaciones con los bebés y es muy malo para un bebé nacer en un entorno tan tensionado. Pero la investigación nos muestra que el proceso o proyecto Nana y una práctica, una costumbre adquirida de cantar esa nana, reduce la tensión que padece la mamá de forma notable. El proyecto Nana ahora
se está poniendo en marcha en 17 ciudades de Estados Unidos. Quieren que todo hogar de la ciudad de Nueva York, toda casa de acogida de Nueva York cuente con este proyecto. No porque el arte es maravilloso, sino porque es muy sano para la mamá y su bebé. Artistas, educadores y pedagogos que aprovechan lo que saben y que lo utilizan con otro fin de aprendizaje. Y finalmente, lo que es fantástico acerca de estos artistas es que saben tenderle la mano a cualquiera. Es decir, aprovechar lo que saben para incluir a quien sea, como en la Filarmónica de Nueva York, trabajando con jóvenes autistas, profundamente autistas, personas demenciadas, personas que normalmente se nos escapan al mundo de las artes. Bueno, pues los artistas pedagogos amplían ese círculo y les atraen a ese entorno. Vale, pues ya hemos acabado con esta diapositiva. Voy a contar algo. Me gusta contar esto que voy a contar ahora, porque fue el peor momento de mi vida profesional. Ahí estaba yo en la tele, en directo. Me estaban entrevistando. Era un programa de estos matutinos. Así que, bueno, era una mujer joven, muy animosa, y me dice, Eric, estamos ya llegando al final de la entrevista, así que, ¿por qué no nos dices rápidamente, por qué no nos explicas cuál es la diferencia entre el arte y la diversión? Claro que sí, nos reímos todos, ¿verdad? ¿Y qué decimos? Bueno, pues yo digo, dije tantas tonterías durante 2 minutos en directo. ¡Qué horror! ¡Qué vergüenza! No tenía ni idea. Es más, esa experiencia, ¿no? Estás ahí, te están filmando, no te puedes escapar. Bueno, te agarras a una idea y te lanzas al vacío. Que sea buena, que sea mala, te da igual, te lanzas. Con esa idea. Bueno, la idea era que alguien una vez me había dicho, si te estás muriendo en directo, no dejes de hablar. No pueden transformarlo en soundbites y no van a poder hacer que quedes ridículo. Así que frases y palabras y más palabras, 2 minutos sin pausa, a ver si se acababa eso. Al final dije, nunca más. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues esto creo, es la diferencia. El ocio, la diversión, el entretenimiento es, por favor, no, Dios mío, lo contrario del arte, porque como sea así, como el arte y lo divertido estén en contrapuntos, no. No, lo que diferencia es que se da dentro de aquello que tú ya conoces. Es decir, sea cual sea la reacción, te ríes, lloras, te emocionas. Ahí subyacente la diversión, el entretenimiento. Te dice, sí, el mundo es lo que tú pensabas y te sientes fenómeno. Ahí está, gente lista, gente que dice, sí señor, tenía yo razón. Yo digo que es así la cosa y así es. Voy a pagar lo que me pidan. Y te vas al concierto, ¿no? Te sientes fenomenal, muy emocionante. El arte, por otra parte, es algo que se da fuera de eso que nosotros ya conocemos. Parte inherente de la experiencia artística es esa capacidad de ampliar ese sentido de cómo es o cómo podría ser el mundo. El arte reside en el verbo, no en el nombre. Es esta capacidad fantástica humana de ampliar este sentido de lo que es posible. Y en esto es en lo que nos centramos los artistas educadores. Nosotros en América tenemos una cultura que carece de interés en aquello que podríamos llamar ampliar el sentido de lo posible. La verdad es que tenemos una diversión a nuestra disposición, fantástica, de buena calidad, baratísima. Ahí está, me puedo divertir fantásticamente bien. ¿Por qué molestarme en ver si consigo entender cómo expandir mi sentido de cómo eso podría ser el mundo? A no ser que activemos el placer que se resiente a lo largo de ese proceso.
dentro de la música clásica, por ejemplo. Descubrir algo que amplía su sentido de cómo es o podría ser el mundo. Si no lo conseguimos, pues vamos a pique, porque esto es lo que hay. Nuestros conciertos cuestan 80 euros, 100 euros. Eso es mucho, mucho dinero. Hay otras cosas muy divertidas que nos satisfacen, que además reconfirma lo que yo pienso acerca del mundo, y mucho más baratos. O activamos, esta capacidad de participación e involucración artística, se acaba todo. Por supuesto que el club del arte puede hacerlo, sí, pero aquellos que no forman parte de ese club luchan por sobrevivir. Yo no soy experto en música clásica, yo voy a la orquesta y a mí la verdad es que no siempre me encanta, ¿eh? Hay muchas veces que yo estoy sentado diciendo, francamente, un buen partido de béisbol por la mitad de dinero, con su perrito caliente, muy divertido, muy divertido. Y si yo no establezco ese vínculo, pues me gustaría que hubiera alguien ahí para poderme adentrar en ese momento, ¿no? Ese momento que a mí me permite encontrar ese vínculo que tiene pertinencia personal. ¿Y qué hacemos? La gente como yo, ¿qué hacemos? Gente que estamos en el club, pero no del todo. Bueno, pues somos súper educados. Cuando no funciona, nos sentamos, sabemos los gestos que tenemos que hacer, ponemos la cara que tenemos que poner. Algo habrá que hacer, ¿no? No hay mucho interés, pero bueno, a ver quién hay que sea muy guapo. Más o menos, mira, todos los violines van a la vez. No es muy emocionante. Pero piensas, he sonreído, he asentido con la cabeza, he conseguido ¿alguna relación personal? Pues no, la verdad es que no. No ha habido esa conexión relevante y personal, no la ha habido. Y resulta que hay muchísimas cosas que podemos hacer para que las personas consigan el éxito en ese momento crucial. Tú y la música, tú y lo que tú puedes hacer. Y así es como tenemos que plantearnos el arte. No son los nombres, no es el sustantivo. Imaginemos que hay 3 personas. A ver, voy a señalar, lo siento. Hay 3 personas, ¿no? Y están ahí, oyendo a Mahler, la primera sinfonía. El primero se lo está pasando genial. Está comprendiendo, está, no sé, superando un momento espiritual que no había vivido antes. El siguiente. Bueno, vale, sí, bien. Sí, bien. Sí, los pasajes muy bonitos, la melodía, muy bonito. Ay, voy a pensar un poquito acerca de eso que pasó en la oficina el otro día, pero vuelvo porque esto es muy bonito. Y me lo paso genial y me relajo, muy bonito. Y la tercera. Bueno, pues su marido le arrastró pataleando, no le gusta Mahler y está aguantando con mayúscula. Bueno, aquí aparece la misma palabra, pero en función del verbo, el sustantivo y el verbo, ¿qué puede hacer cada cual con su id artístico? Lo transforma en una obra de arte, de ocio o diversión o una pesadilla. Nosotros debemos centrarnos en activar la historia artística de los demás. Y los artistas educadores lo hacen bien. Bueno, ya vale de hablar. Ahora hagamos algo. Esta actividad funciona si se toman apuntes. No hay que tomar apuntes, no estamos en el aula, pero voy a estar observando. Pero bueno, vamos a realizar un pequeño experimento y ayuda si tomamos apuntes. Así que el experimento es algo que yo creo que nos resultará familiar. Vamos a ver una performance en directo de una obra de arte. Nos suena, ¿verdad? Y 4 veces lo vamos a hacer. La misma obra. Ya nos salimos. Y va a ser una preparación distinta antes cada una de las veces. Y vamos a observar cuál es la relación entre los preparativos y la experiencia dentro de la obra de arte. Este es el juego del artista pedagogo. Hay algo que puedes hacer.
apuesto que hay algo que se puede hacer. Así que el experimento es que yo hago la performance y luego apuntáis rápidamente que dicen la verdad de lo que has sentido. Aquí no estamos jugando a seamos súper simpáticos con Eric. No, esto es, he preparado una lista de la compra, me he dado cuenta de que el calcetín estaba agurruñado, lo que sea, lo apuntas. Lo apuntas 4 veces y retomamos con las 4 experiencias. Y porque no puedo hacer nada en términos musicales, porque esa no es mi forma de arte, lo mío es el teatro, pues a veces va a ser más fácil ver algo desde fuera de la fórmula artística. Así que la verdad con los apuntes, y quien no esté tomando apuntes, por favor, tenéis que recordar exactamente lo que habéis estado pensando. ¿Vale? O sea que, primero, no nos hemos preparado, ¿eh? Esto es lo típico, esto es lo que se da en el mundo del arte. Pagas, entras, te sientas y ¡pumba! Ahí está. Así que esa primero. La carretilla roja, de William Carlos Williams. Tanto depende de una carretilla roja rielando agua de lluvia entre gallinas blancas. Gracias. ¿Apuntes? ¿Verdades? ¿Qué ha pasado en vuestra cabeza? Apuntamos la verdad. Muy bien. ¿Alguien ha visto la película Hombres de Negro? Men in Black. Tenían esa cosa que hacía puff y a la gente se le olvidaba la experiencia. Bueno, pues necesito el puff ese. Nunca habéis oído esta poesía. Vale, a la segunda. Y esta vez vamos a prepararnos un poquito. Y luego ya la poesía. Y cuando acabemos, rápidamente apuntes acerca de esa experiencia. Vamos a ver si estos preparativos han añadido al encuentro con la obra. Dentro de un momentito voy a compartir la poesía La carretilla roja de William Carlos Williams, uno de los más famosos poemas del siglo XX. Williams nace en Nueva Jersey, estudia en high school, es poeta, fue a la Universidad de Pensilvania y no supo si ser médico o poeta. Sus padres optaban por la medicina, él pensó que las dos eran buenas opciones, se dio a conocer, pero dejó de gustar porque se le afiliaba con los imagistas, sobre todo con Ezra Pound, pero, como digo, dejó de gustar hasta los años 1950, que es cuando vuelve con mucho éxito porque los poetas beat, sobre todo Ginsberg, le apreciaron mucho. Siguió escribiendo hasta su muerte en 1963. Se llama La carretilla roja. Tanto depende de una carretilla roja rielando agua de lluvia entre gallinas blancas. Gracias. ¿Apuntes? ¿Apuntamos la verdad? ¿Qué tal esos preparativos? ¿Ha afectado la experiencia de alguna forma? Muy bien. Vamos ahora con la tercera. Solo hay 4, no nos preocupamos. Momento Men in Black. Paf, no hemos oído nunca antes la poesía. La tercera de las preparaciones.
Las primeras líneas de la carretilla roja fijan verdaderamente el entorno de la poesía porque es una frase solamente que se descompone en varios intervalos y es válido decir que tanto depende de cada una de las líneas de la poesía y esto se debe a la forma y también se debe a su sentido y significado. Y llegado al final, pues la imagen de esta carretilla se aprecia como la poesía, como si fuera una obra pictórica. Vemos la imagen de la manzana, pero resulta que la manzana representa un objeto en realidad, pero simultáneamente la pintura, la representación de la manzana representa una obra. En la línea 3 vemos rojo y observamos esos monosílabos en las terceras líneas van cambiando, lo alarga de forma tal que se consigue una calidad interrumpida y cuando se dividen las palabras es un poquito como si un científico estuviera descomponiendo las imágenes. Apreciamos también la asonancia en la palabra en inglés glaze, rielando en español, y las últimas pues nos ofrecen la pincelada final en este concepto cuando se habla de blanco comparándolo con el rojo y ese planteamiento de una carretilla que de alguna forma disecciona la imagen y redefine además el concepto mismo de la poesía. La carretilla roja. Tanto depende de una carretilla roja rielando agua de lluvia entre gallinas blancas. Gracias. ¿Apuntes, por favor? Contamos la verdad. ¿Qué tal esa intervención? ¿Ha afectado la calidad de la experiencia esa intervención anterior? Muy bien. Ya vamos con la última. PAF. No lo conocemos, no lo hemos oído nunca antes. Hace poco he aprendido cuáles fueron las circunstancias que animaron a William Carlos Williams a escribir esta poesía. Él era pediatra allá cuando los médicos visitaban a los pacientes y tenía un paciente que vivía en una granja, una niña que estaba muy enferma y bueno, pues estaba la pobre siempre entre la vida y la muerte. Durante varias semanas no supieron si iba o no a sobrevivir. Tras verla un día, se sentó con ella y pensó, ¿cómo son sus días? Miró hacia la ventana que estaba al pie de la cama donde estaba la niña y era un día lluvioso. Miró por la ventana y ¿qué vio? Pues vio una carretilla ahí en la lluvia. Se fue a su casa y escribió, tanto depende de una carretilla roja rielando agua de lluvia entre gallinas blancas. Apuntes, apuntes. Vale, pues ya toca fin nuestro experimento de ciencias sociales, algo manipulador, confieso, y vamos a ver estos datos. Para quienes sí habéis apuntado, por favor, apuntad, leed los apuntes. Si fuera un taller de verdad, yo ahora pediría sugerencias. Probablemente algunas de las sugerencias serían: ¿qué ha pasado? ¡Qué rápido! O es que no sabía cómo estar. O
había algo de una carretilla y luego algo de un pollo, o a lo mejor alguien conoce la poesía y se ha acordado de algo, pero la verdad es que no sabes cómo estar con la cosa. Así que pausa un momentito. Yo soy el que no sabe de música. Por favor, ¿podríais representar obras más de una vez? Porque estas cosas son nuevas a estrenar para mí. O sea que yo escucho, oigo, intento entender, intento ver de qué está hecho y cómo hacerme, cómo adaptarme, y al final estoy listo para oírla. Y no me la van a volver a poner jamás en mi vida. Es más, es que ni me decís lo que duran. Ya sé que, tienen la duración que tienen que tener, pero yo escucho las cosas de forma distinta, si son 4 o 14 minutos, ¿eh? Y a menudo no sé cómo centrarme, cómo prestar atención. A lo mejor en esa primera audición, pues habéis tenido esa experiencia, vais corriendo, ¿no? Habrá quien haya entregado, ¿no?, la toalla, porque son segundos. Los jóvenes ven a alguien así erguido y dicen, la carretilla roja, ya se han ido, han desconectado. O sea que no estamos haciendo nada para animaros a entrar en este mundo del arte que me encanta, colocarlo ahí fuera, y probablemente la mayoría pues no consigue nada bueno. La segunda, cuando hablo acerca del poeta, pues eso es lo típico, ¿verdad? En el entorno de la música clásica, donde se cree que tú le cuentas algo a alguien acerca del compositor, normalmente ayuda al oyente a establecer un vínculo que tiene sentido personal. Bueno, lo triste es que los que están dentro del club sí que lo aprovechan. Ellos se hacen con esta información y la transforman en una experiencia realzada, pero los que están fuera del club del arte no saben cómo hacerlo. O sea, sí reciben la información y lo que hace es les da un puñetazo en la cabeza. No saben qué es lo que se supone que tienen que hacer con esa información cuando llega el momento de apreciar el arte, y lo que sienten es que son unos tontos, o en este caso, algo molestos. Toda esta información que no me ha añadido nada. Y una cosa, hace unos años oí a la Sinfónica de Oregón, que estaba a punto de tocar a Dvorak, y atrás había una pareja de 20 y pico años. Cosa curiosa, ¿no? Así que ahí estaba yo con todos los radares desplegados para ver qué es lo que decían, ¿no? Estaban vestidísimos. Es como, no sé cómo, este es el tipo de pareja que somos, ¿no? Nosotros somos el tipo de gente que consigue una entrada a la Sinfónica. La cosa va fenomenal. La cosa va fenomenal hasta que miran el programa y llegan a la parte de la información biográfica sobre Dvorak, y de pronto, silencio absoluto. Están ahí callados, un minuto. Yo noto cómo el chico empieza a ponerse cada vez más nervioso, y lo que hace es empieza a leer la biografía con acento inglés, muy artificial. Decía, nace Dvorak en el año 53. Bueno, ¿qué ofrecía la orquesta para ayudar al público? Pues ofrecía algo que a este chico solamente le valía si lo rechazaba, para poder de alguna forma hacerse de nuevo con el elemento positivo de la cita. Y lo hacemos con cariño, pensamos, pero si esto es bueno, ¿esto cómo va a ser malo? Pues esto puede ser muy malo, esto puede ser muy malo. La gente que está fuera del club de arte no lo procesan como las personas que tienen ese trasfondo musical. Y ustedes podrán ver de los apuntes que han tomado el cómo el conocer la biografía del poeta ha afectado su forma de escuchar la poesía, que quizás no sea mucho, quizás les haya irritado, quizás encontraron una palabra que les sugiere una imagen, pues sí, esto puede ser interesante y tal, pero la conexión era débil. Luego llegó la tercera sesión de audiencia. El abordaje académico fue tomado casi directamente
de un académico que intenta ser útil ayudando a que los públicos se conecten con el poema. No sé qué ha pasado con ustedes, pero pueden tener cara de estar contentos. Ya he oído quien ha tenido un flashback a alguna experiencia en la universidad que no fue agradable. Hay aquel tono que dice que habría que verlo de la forma en que yo lo veo, y quien no lo vea como yo lo veo, entonces es tonto o es menos o necesita superar algo. Esa expectativa que yo he planteado. A lo mejor encontraron algo allí, si han escuchado bien, pero básicamente yo lo puse más difícil para todos ustedes, para que tuviesen esta conexión de relevancia personal dentro de esta obra que tanto me gusta a mí. Y en este caso, pues he sido un académico durante muchos años y por ello la puedo compartir. Esto es un prejuicio muy común. Funcionará para los que están en el Club del Arte, pero en Estados Unidos parece el 97% de personas que están fuera del Club del Arte no va a funcionar. Y son personas que eventualmente podrían acceder al edificio. Y luego está la cuarta, en la que adopté el abordaje del artista educador, porque tenía otro motivo diferente. Planteé una historia que tenía una gran metáfora, esa metáfora del encuadramiento, porque yo quería que todos ustedes, es decir, este era mi punto de entrada, era el punto de entrada para que accediesen ustedes a la obra de arte a través de esa imagen enmarcada. No dije de qué dependía, no dije cómo había que interpretarlo, simplemente les invité a ustedes a que entrasen en su mundo y confié después en que la capacidad imaginativa de todos ustedes, su arte, el de ustedes, podría entrar en una relación de colegio con esta obra de arte y sacarle algún significado relevante. Es así como funcionan los artistas educadores. La preparación es la herramienta más común para activar la competencia musical artística innata que tenemos todos. Y así, cuando suena la música, podemos entrar y conectar. ¿Qué aspecto tiene esto en la vida real? Daré algún ejemplo. Durante varios años he trabajado en la residencia de verano de la Orquesta Sinfónica de Boston. Mi labor era ayudar a desarrollar los conciertos de la temporada de verano. Aparecen 1.500 personas de todas las edades, es una locura. Y la jefe me contrató y me dijo, hacemos estos conciertos familiares y si oigo determinada composición otra vez más, me voy a suicidar. Tiene que haber otra forma de plantearlo. Así que una semana antes de empezar esta escuela de verano que se llama Tango, aplicamos las herramientas de la docencia artística al concepto de un concierto. En un concierto el tema era música derivada de la naturaleza. El concierto empezaba con 4 jóvenes directores de orquesta, artistas docentes que subían al estrado, seccionaban al público y decía, ustedes me siguen a mí, pero sin palabras, así con gestos. Y el público, ya dividido en 4 partes, empezó con una improvisación sonora de una tormenta. O sea, 1.500 personas haciendo esto que parece que suena como la lluvia, y luego en las piernas, y luego pues ya los truenos, etcétera. Imaginemos a 500 chavales dando un golpe con la silla. Esto fue el gran trueno. Y luego en el mismo patrón que aparece en el segundo movimiento de la sexta sinfonía de Beethoven. La improvisación lo paralela bastante. Y así que a medida que la improvisación del público va decayendo, entra la orquesta con el cuarto movimiento, de la sexta sinfonía de Beethoven, y todos los chavales lo percibieron mejor porque así vieron cómo Beethoven había resuelto el problema que ellos habían tenido. Es decir, se entra primero a buscar la competencia innata del público de una forma compleja y satisfactoria, utilizando el arte para así abrir el acceso a esta gran obra de arte. Otro ejemplo, hubo un concierto que su tema era ¿qué es lo que hace que la música suene como heroica? Pues la orquesta tocó la versión más aburrida de un tema llamado Twinkle Twinkle Little Star, pidiendo sugerencias del público para convertirlo en un gran tema heroico.
Y aquello que se pedía lo hacía la orquesta. Más rápido, no es muy heroico. Más alto, tampoco vale. Empezaron a plantear más sugerencias, más ideas, y finalmente un chavalín, yo pensé que iba a tener que fingir y gritar desde el fondo, pero un chavalín dijo, los vientos. Entonces los vientos tocaron el tema y el público ya lo empezó a notar. Se empezaron a recibir más sugerencias y acabamos con 6 cosas que el público estuvo de acuerdo que hacía que sonase más heroico. Nosotros no hemos dicho nada, simplemente activamos su curiosidad musical y su capacidad artística acerca de lo que son las orquestas, y así se desarrollaron 6 ideas que luego fueron observando a lo largo de todo el concierto y vieron cómo los distintos compositores utilizaban estas ideas de una forma distinta, sin que nosotros tuviésemos que decirles nada. Los artistas educadores, su objetivo es activar el arte que está en los demás, el hacer aflorar su competencia. A lo mejor en Europa esto no se cumple, pero en Estados Unidos la mayoría de las personas de más de 9 años se sienten artísticamente incompetentes. Alrededor de los 9 años algo sucede con las personas. Antes de los 9 años de edad se le dice a un chaval, dibuja una vaca. Y el chaval se pone a dibujar una vaca como sea, y aquí está mi vaca, y tan feliz y orgulloso de su vaca, la mejor vaca que ha existido en el mundo, y hay que colgarla en la puerta de la nevera, etc. Y luego alrededor de los 9 años, a los 9 años y un día, le dices, dibuja una vaca, y dice, paso. No, paso de vacas. Yo no soy de vacas. Y cada forma de arte empieza a desprenderse, y el chaval pierde ese sentido de competencia. Y nuestra labor como artistas educadores es fortalecer esa sensación de competencia antes de los 9 años e irla reactivando después de cumplirse los 9 años, sin que se dispare el detonador que elimina todo ello. He trabajado en un proyecto con el Consejo de Administración de Federal Express. No son personas del mundo del arte, desde luego, y querían que abordase la creatividad. Es decir, como artista educador, mi labor más común con las empresas es creatividad, pero sin arte. Creatividad, vale. Ventaja competitiva, innovaciones para la empresa. Pero mira, déjate de artes y esas cosas tan complicadas que hacéis los artistas. Vale. Si me pagáis, ¿yo qué voy a hacer? La idea era que yo tenía una mesa rodeada de personas a las que puse a trabajar en un juego de palabras, y la gente coleccionaba palabras, luego tenían que revisar sus palabras de una forma especial y luego tenían que retomarlas una vez más y revisar las palabras de acuerdo con una experiencia personal importante que hubiesen tenido. A mitad de esta fase, más o menos, se dieron cuenta de que estaban haciendo algo que tenía la forma sospechosa de un poema, pero ya era tarde, porque ya estaban haciendo algo que les importaba. Estaban construyendo algo con significado personal. Habían caído sin querer en su mundo artístico. Y una vez que se activa ese conjunto de verbos, las personas hacen lo que hacen los artistas. Quieren acabar. Quieren tener un cierto poder, y en Federal Express quería que yo les dijese cuál de ellos era el mejor. Eso es su forma de pensar. Así pues, la idea es que un artista educador desarrolla una pedagogía que activa las formas innatas del arte que existen en todas las personas. Tenemos muy poca base como artistas, pero tenemos formas de ampliar esta invitación de que se unan a nosotros, en la creencia de que realmente lo que tenemos es muy, muy valioso. Y gracias a Dios que se dan cuenta de que efectivamente lo es. Que de hecho, si podemos entrar en lo que estaba haciendo Ludwig Beethoven en el cuarto movimiento de su sexta sinfonía, pues quiero más de eso.
se activa una especie de placer y satisfacción que no tiene nada que ver con los videojuegos o con el trabajo del día a día o con el cine que veo. Hay una sensación profunda que nos hace querer más de eso. En este caso habremos tenido éxito, porque si no lo hacemos, ese 3% del Club del Arte se va a convertir en 2% o en 1%. Y podemos hacerlo, tenemos las habilidades. Quiero mencionar un par de herramientas que acabamos de experimentar para que se las graben ustedes en la cabeza. La primera es la idea del punto de entrada. Para cada obra de arte que compartamos con un público, la forma normal de trabajar a la hora de prepararnos es darle al público varias cosas que puedan ser útiles o interesantes. Yo diría, escojamos una característica estética que comprenda estas dos cualidades. Me encanta, es la ley del 80%. Me emociona. Es una experiencia sofisticada y madura y nos encanta este aspecto de la obra de arte. A lo mejor quizás no sea la característica musicológica más importante, pero es la que nos conmueve, la que nos encanta. Y esto hay que emparejarlo con lo que podríamos pensar que sería potente para un público en particular. Así, escogemos un punto de entrada, no tres, uno. Y atraemos a las personas a partir de la experiencia y no a través de la información. La información vendrá después de suscitar el interés. Imagínense que yo les hubiese contado la biografía completa de William Carlos Williams después de haber sentido una buena experiencia en la cuarta audición. Tendríais curiosidad y la investigación dice que se retendría mejor la información. La palabra es implicar al público antes de darle información. Pero normalmente lo hacemos al revés. Utilicemos la información como sucedáneo de implicación y esto solo funciona en una mínima parte de la población. Este concepto del punto de entrada es algo que he trabajado con muchas orquestas, incluso principales, de Estados Unidos. Y en cada programa buscan un punto de entrada. ¿Cuál es ese punto? ¿Qué significa el programa? ¿Qué es lo que le importa a todos los seres humanos? No solo a ese 3% que entiende por qué se conjugan estas cuatro piezas musicales. Personalmente yo no lo percibo. Si me dicen, pues es todo música compuesta en Venezuela, esto lo percibo, pero en el otro caso son cuatro piezas musicales, son cuatro que para mí encajan en lo que es el periodo de tiempo. Además, yo he pagado y quiero algo más, quiero un viaje que me sea significativo, quiero que sea un viaje personalmente relevante. Esto es lo que proporcionamos en el teatro, que sea un viaje coherente. Si yo prefiero no ir a un partido de béisbol, sino que prefiero ir a experimentar esta situación personalmente tan importante, pues que se me ayude, que el programa me transporte de tal forma que yo pueda llegar a ese punto donde yo me siento más humano, incluso si no conozco los antecedentes que puedan conocer otros. Y el punto de entrada es la manera de hacerlo. Y he trabajado con varias orquestas de Estados Unidos donde el departamento de marketing insiste en tener un punto de entrada para cada programa. Y así construyen su estrategia de publicidad y marketing alrededor e invitan a los músicos a pensar en ese punto de entrada para la obra que van a hacer en la comunidad. Y también las conversaciones que van a tener y les da una vitalidad diferente. Una confesión y algo que creo que no sucedería en una orquesta española, pero por lo menos en Estados Unidos los músicos en la orquesta no parecen muy emocionados al principio de una interpretación. Yo soy un hombre del teatro, yo los observo y le digo, es que están en la oficina y yo he gastado 75 euros y ya están aburridos antes de empezar. Yo puedo ver si trabajo con una gran orquesta, trabajo con los músicos y en menos de 10 minutos ya sé cuáles son los artistas educadores del grupo por la calidad de su atención, por la generosidad que transmiten alrededor de nuevas ideas que podrían enriquecer sus vidas musicales.
y el otro 85% también los puedo discernir. Y esto pasa lo mismo con el público. Podemos discernir la vitalidad, el sentido de propósito, de tal manera que si hay un punto de entrada que esté vivo en este cuerpo de músicos, todo el evento va adquiriendo energía, se va centrando, se va enfocando. Y en las orquestas más tradicionales, no sé si esto pasa en España, se ponen nerviosas a la hora de hacer cosas diferentes. Y confieso que le he pedido a algunas orquestas que hagan cosas extrañas. Normalmente no las hacen porque están aterrorizadas. Pero incluso una cosa sencilla con la orquesta de Filadelfia. Tardé un año en que experimentasen antes del concierto, que llegase un músico al frente del estrado y que compartiese algo personal acerca del programa que está a punto de ser interpretado. No necesariamente algo instructivo, sino una cosa personal, como aquella pequeña historia del poema. Pueden tener miedo que si los abonados de toda la vida cancelan su abono porque haya estas palabras antes del concierto. Pero bueno, lo hicieron. Y no avisaron al resto de la orquesta a quién le tocaba hablar en cada noche. Y así, en vez de estar ahí como palos secos, estaban despiertos, nerviosos, esperando a ver qué, bueno, dice, vaya, es el de la sección de la viola, yo no sabía ni siquiera que este señor hablaba. Y viene y nos cuenta esa anécdota interesante que hace que todo el mundo se abra un poquito más hacia la especificidad de lo que es el tema que se va a tocar. Bien, un título muy bonito. El artista educador representa una relación distinta entre público y la oferta. Viene no de la perfección impresionante de la técnica, sino que lo que se está compartiendo es algo profundamente humano, a lo cual hemos dedicado la vida para hacerlo lo más refinado posible y se entrega desde el corazón y no solo desde las manos que tocan. Y así se ha implicado, o se ha utilizado cualquier técnica posible para que esto funcione. De hecho, cuando trabajo con orquestas, normalmente identificamos más de 50 oportunidades que hay de enriquecer la calidad de la preparación, partiendo de lo que hay en el programa, pasando por lo que es en la entrada, en el atrio antes de entrar en la sala, qué pasa en el intermedio, qué pasa después. En todas estas situaciones hemos experimentado utilizar estas técnicas de artistas educadores para cambiar la experiencia del público sin tener que afectar la música. Y para los músicos, en los conservatorios de Estados Unidos, hay una forma electiva de aprender estas habilidades. Y solo hay un conservatorio donde es un requisito. Es decir, no se puede uno licenciar de este conservatorio a no ser que se pueda demostrar que se tiene una capacidad docente, artística. Así que estamos ya cambiando las aspiraciones profesionales, no solo en cuanto a la perfección técnica ni que sea un trabajo de alto nivel, sino el poder abrirse de forma atrevida quizás, pero también experimental, para transmitir lo que se conoce. Quiero concluir con el reconocimiento de la necesidad de un equilibrio entre los pesos reales de la vida del día a día de una orquesta, la complejidad de la interpretación musical y la parte de la aspiración de poder llegar de una forma profunda al público. Y aquí lo voy a ilustrar con un poema que creo que captura perfectamente esta dicotomía, esta paradoja que existe en las artes. Es la última parte de un poema que es de Robert Frost, que se llama Two Tramps in Mud Time, y su traducción libre sería así: ceda quien quiera a su desunión. Mi objeto, estando vivo, es saber juntar mi pasatiempo con mi vocación, como mis ojos juntos saben divisar. Solo si amor y falta son uno, y el trabajo
en juego, riesgo fatal. ¿Cúmplese la suerte sin engaño alguno en aras al sino de futuro y celestial? Gracias.